Nuestra unidad había sido enviada a la selva para realizar operaciones de vigilancia y reconocimiento. Las guerrillas se estaban volviendo más activas y nuestro trabajo era identificar sus movimientos. La misión parecía sencilla, al menos en teoría. Nos adentraremos en la selva y estableceremos un puesto de observación cerca del río, nos informó el capitán Hernández durante la reunión informativa. Tendremos que ser sigilosos y evitar el contacto a menos que sea absolutamente necesario. No éramos nuevos en esto. La mayoría de nosotros habíamos servido juntos en varias misiones, pero había algo en la selva que nos ponía a todos nerviosos. No era solo el terreno o la fauna. Había un aura, una presencia que todos sentíamos pero de la que nadie hablaba. El primer día de nuestra misión fue relativamente tranquilo. Avanzamos despacio, cuidando cada paso y asegurándonos de no dejar rastros. La selva era densa y húmeda, y cada sonido parecía amplificado. ¿Escuchas eso?, preguntó Luis, mi compañero de patrulla, mientras nos deteníamos un momento para descansar. ¿El qué?, respondí, aunque yo también lo había oído. Era un susurro, un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No lo sé, dijo, frotándose el cuello como si tratara de sacudirse una sensación incómoda. Es como si alguien nos estuviera observando. Le resté importancia en ese momento, atribuyendo sus temores a la tensión de la misión. Pero algo en mi interior me decía que tenía razón. El segundo día, encontramos el árbol. Era enorme, mucho más grande que cualquier otro árbol en la selva, con raíces que se extendían como tentáculos. Había una especie de claro alrededor del árbol, como si la vegetación evitara acercarse a él. «Es impresionante, ¿no?», dijo el capitán Hernández, señalando el árbol. «Esto será un buen punto de referencia». Mientras establecíamos el campamento cerca del árbol, noté que algunos de los soldados locales, que conocían mejor la selva, se mantenían alejados. Uno de ellos, Pedro, se me acercó con una expresión de preocupación. «No deberíamos estar aquí», murmuró. «¿Por qué?», pregunté. «Ese árbol está maldito. La gente del lugar dice que es un árbol sagrado y que aquellos que se acercan demasiado sufren terribles destinos». Lo miré con escepticismo, pero su miedo era palpable. Decidí mencionarlo al capitán, aunque no esperaba que me tomara en serio. «Son solo supersticiones», dijo Hernández con un tono despectivo. «No dejaremos que cuentos de hadas nos distraigan de nuestra misión». La primera noche cerca de él fue inquietante. Podía escuchar ruidos extraños, susurros que no parecían provenir de ninguna fuente natural. Decidí salir a investigar, llevando mi linterna y mi rifle. «¿Qué haces despierto a esta hora?», preguntó Luis, que estaba de guardia. «No puedo dormir», admití. «¿Has notado algo extraño?». Luis asintió, señalando hacia el árbol. «Los susurros provienen de allí. No he querido acercarme demasiado». Nos acercamos con cautela, y cuanto más nos aproximábamos, más intensos se volvían los susurros. Sentía como si algo o alguien intentara comunicarse con nosotros, pero no podía entender qué era. De repente, Luis se detuvo en seco y me agarró del brazo. «Mira eso». A la luz de la linterna, vimos lo que parecían figuras sombrías moviéndose alrededor del árbol. No eran humanos, o al menos no del todo. Parecían sombras deformes, parpadeando y desapareciendo en la oscuridad. «Volvamos al campamento», dije, con el corazón latiendo con fuerza. «Necesitamos informar de esto al capitán». A la mañana siguiente, 2 de nuestros hombres estaban desaparecidos. No había señales de lucha ni de huida. Simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. «No podemos quedarnos aquí», dijo Luis, claramente alterado. «Algo nos está cazando». El capitán, sin embargo, se mantenía firme en su decisión de permanecer. «No abandonaremos nuestra misión», insistió. «Pero sí aumentaremos la vigilancia. Todos deben permanecer juntos y no alejarse del campamento». Esa noche me ofrecí para la primera guardia. No quería admitirlo, pero tenía miedo. Los susurros habían vuelto, más fuertes que nunca, y sentía que algo estaba a punto de suceder. Cerca de la medianoche, vi una figura acercándose al árbol. Era Pedro, el soldado local que había advertido sobre la maldición. Me acerqué a él, tratando de entender qué estaba haciendo. «Pedro, ¿qué haces?», susurré, intentando no alertar a lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad. Pedro se giró hacia mí con ojos vidriosos, como si estuviera en trance.
Debo apaciguar al espíritu del árbol, murmuró. Solo así podremos salir vivos de aquí. Antes de que pudiera detenerlo, Pedro comenzó a recitar un canto en una lengua que no reconocía. La atmósfera se volvió densa, casi sofocante, y las sombras alrededor del árbol parecieron cobrar vida. De repente, sentí una presencia a mi lado. Era una mujer, vestida con ropas tradicionales, que me miraba con una mezcla de tristeza y desesperación. «Él no podrá ayudarte», dijo con una voz suave pero firme. «Este lugar está condenado». Intenté preguntarle quién era, pero desapareció antes de que pudiera decir algo. Pedro, mientras tanto, había colapsado en el suelo, y los susurros se habían convertido en gritos. Corrí de vuelta al campamento, despertando a todos. «Tenemos que irnos», grité. «Ahora mismo». El capitán finalmente cedió viendo el estado en que estaba Pedro y la expresión de terror en mi rostro. «Recoged todo. Nos vamos en 5 minutos», ordenó. Mientras nos preparábamos para partir, escuchamos un grito desgarrador proveniente del árbol. Pedro había desaparecido, como los otros, y las sombras parecían seguirnos mientras nos alejábamos. Nos movimos lo más rápido que pudimos, sintiendo que algo nos perseguía. Finalmente, llegamos a un claro y encontramos un camino de regreso al puesto avanzado. De vuelta en la base, tratamos de explicar lo sucedido, pero pocos nos creyeron. Los registros oficiales mencionaron pérdidas en combate y circunstancias desconocidas, pero los que estuvimos allí sabemos la verdad. El árbol sigue en la selva, esperando a su próxima víctima. Y yo, cada noche, sigo escuchando esos susurros, recordándome que hay cosas en este mundo que es mejor no descubrir. Nunca olvides las advertencias de los locales. A veces, las supersticiones son más reales de lo que nos gustaría admitir. Y si alguna vez te encuentras en la selva, mantente alejado de ese árbol. ¿Podría ser lo último que hagas? Esta historia no es solo para desahogarme, sino para advertir a aquellos que puedan enfrentarse a algo similar. En la jungla no eres el cazador, sino la presa. Era el año 2008. Nuestra unidad, una fuerza especial de operaciones, había sido desplegada en una zona conocida por ser controlada por un cártel poderoso. El objetivo era simple: infiltrarnos, recopilar información sobre sus rutas de contrabando y regresar sin ser detectados. «Chicos, esta misión es de alta prioridad», dijo el teniente Ramírez durante la reunión informativa. «Tenemos información que sugiere que el cártel está planeando algo grande. Necesitamos confirmar sus movimientos y reportar de inmediato». La selva nos esperaba, con su espesa vegetación y su constante amenaza de emboscadas. Sabíamos que los narcos no eran cualquier enemigo. Eran despiadados y conocían el terreno mejor que nosotros. Nos adentramos en la selva en la madrugada, bajo la cobertura de la oscuridad. El equipo estaba compuesto por 6 hombres, todos entrenados para situaciones extremas. Pero desde el principio, algo se sentía mal. La selva parecía más silenciosa de lo normal, como si los propios animales supieran que algo malo estaba por suceder. «¿Escuchan eso?», preguntó Rodríguez, nuestro rastreador. «Es demasiado tranquilo. No me gusta». Avanzamos con cautela, manteniendo nuestras posiciones en formación. La selva era un laberinto de árboles y lianas, y cada paso parecía llevarnos más profundo en el territorio enemigo. Después de varios días de avanzar sin incidentes, finalmente encontramos un campamento del cártel. Era una operación a gran escala, con guardias armados y vehículos escondidos bajo lonas. Decidimos enviar a 2 hombres para acercarse y tomar fotos. «Manténganse en silencio y no se acerquen demasiado», ordenó el teniente Ramírez. «Solo necesitamos pruebas visuales». Martínez y Pérez avanzaron lentamente, cubiertos por la vegetación. Mientras esperábamos su regreso, un ruido sordo resonó a nuestra derecha. Antes de que pudiéramos reaccionar, estábamos rodeados. «Es una trampa», gritó Rodríguez mientras los disparos comenzaban a llover sobre nosotros. Nos dispersamos, buscando cobertura detrás de árboles y rocas. Los narcos eran implacables, disparando sin cesar. Pude ver a Martínez y Pérez caer, alcanzados por las balas. El teniente Ramírez nos gritaba órdenes, intentando mantener el control de la situación. «Retirada, hacia el río», ordenó. Corrimos a través de la selva, disparando de vuelta cuando podíamos. Los narcos nos seguían de cerca, usando el terreno a su favor.
Sentí una bala rozar mi brazo, pero no me detuve. El miedo y la adrenalina eran lo único que nos mantenían en movimiento. Logramos llegar a un pequeño claro cerca de un río, pero estábamos heridos y agotados. Solo quedábamos 4, el teniente Ramírez, Rodríguez, López y yo. Nos atrincheramos detrás de unas rocas, esperando lo inevitable. «Estamos rodeados», dijo Rodríguez, respirando con dificultad. «No podemos quedarnos aquí». «No tenemos opción», respondió Ramírez. «Si intentamos movernos, nos matarán. Necesitamos pensar en una forma de salir de esta». Mientras discutíamos, los narcos comenzaron a jugar con nosotros, gritando desde la selva y disparando esporádicamente para mantenernos en tensión. Cada sonido, cada movimiento en la vegetación, nos ponía al borde del pánico. Ramírez, a pesar de estar herido, mantuvo la cabeza fría. «Escuchen, hay una cascada a unos 2 kilómetros de aquí», dijo, señalando el mapa. «Si llegamos allí, podríamos encontrar una salida, o al menos un lugar donde hacer una llamada de emergencia». «¿Y cómo se supone que lleguemos sin que nos vean?», preguntó López, con el rostro pálido por la pérdida de sangre. «Tendremos que movernos en la oscuridad y usar el río para cubrir nuestros movimientos», respondió Ramírez. «Es nuestra única oportunidad. Esperamos hasta que cayó la noche. Las sombras eran nuestras aliadas, pero también ocultaban los peligros de la selva. Nos movimos lentamente, sumergiéndonos en el río para ocultar nuestros rastros. El agua estaba fría y cada paso era un desafío, pero el miedo a ser capturados nos empujaba hacia adelante. De repente, escuchamos un crujido detrás de nosotros. Nos detuvimos, conteniendo la respiración. Una figura emergió de la oscuridad. Era un narco, armado y claramente buscándonos. «No se muevan», susurré, levantando mi rifle lentamente. El narco parecía distraído, y Ramírez aprovechó la oportunidad. Con un movimiento rápido, silenció al enemigo antes de que pudiera alertar a los demás. Finalmente, llegamos a la cascada. El rugido del agua era ensordecedor, pero también nos proporcionaba una cortina de ruido que podría ocultar nuestros movimientos. Nos escondimos detrás de unas rocas, evaluando nuestra situación. «Tenemos que subir», dijo Ramírez, señalando un camino estrecho que bordeaba la cascada. «Será peligroso, pero es nuestra única opción». Comenzamos a ascender, uno por uno, con la esperanza de que el sonido del agua ocultara nuestro avance. Mis manos estaban resbaladizas por el sudor y la sangre, pero no podía permitirme fallar. Cuando llegamos a la cima, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Los narcos habían anticipado nuestro movimiento y nos esperaban. Comenzó una última batalla, desesperada y brutal. «No se rindan», gritó Ramírez, disparando con todo lo que tenía. La lucha fue feroz. Rodríguez cayó, cubriéndonos con su cuerpo mientras intentábamos abrirnos paso. López y yo seguimos luchando, pero los números estaban en nuestra contra. Sentí un golpe en mi costado y caí al suelo, viendo cómo el teniente Ramírez era rodeado. La oscuridad comenzó a cerrar sobre mí. Los sonidos de la batalla se desvanecieron, y todo lo que podía sentir era el dolor y la desesperación. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando desperté, solo para encontrarme en una pequeña choza, atado y herido. Un hombre se acercó. Era uno de los líderes del cártel, con una sonrisa fría en el rostro. «Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos», dijo con voz suave. «Te necesitamos para enviar un mensaje. Fui rescatado semanas después, tras un operativo de búsqueda y rescate. Fui el único sobreviviente de mi escuadrón. Los narcos me usaron para enviar un mensaje, pero lo que no sabían era que sus tácticas brutales solo fortalecieron nuestra determinación para acabar con ellos. Cada noche, los rostros de mis compañeros perdidos me visitan en mis sueños. La selva aún me llama, susurrando promesas de venganza y justicia. Pero también sé que, en la profundidad de la jungla, los verdaderos cazadores nunca dejan de acechar. La trampa del narco fue solo el comienzo de una guerra sin fin, y nosotros somos solo piezas en su juego mortal. Esta es mi historia, y espero que sirva de advertencia para otros que puedan enfrentar una situación similar. Nuestra unidad, un grupo de operaciones especiales, había sido desplegada en una región remota de la selva para investigar informes sobre actividad guerrillera y narcotráfico. Nuestro objetivo era claro: recopilar información y neutralizar cualquier amenaza que encontráramos. «Chicos, esto no es una misión cualquiera», dijo el capitán Morales durante la reunión informativa. «Estamos en territorio hostil,
Manténganse alertas y sigan el protocolo al pie de la letra. Nos internamos en la selva al amanecer, con el objetivo de establecer un campamento base cerca de un río que cruzaba la región. Sabíamos que el agua sería esencial para nuestra supervivencia, especialmente en un entorno tan inhóspito. Después de 2 días de avance, llegamos al río. El agua era cristalina, y todos estábamos ansiosos por llenar nuestras cantimploras y refrescarnos. Finalmente, algo de alivio, dijo García, uno de nuestros mejores hombres, mientras se inclinaba para beber directamente del río. Recuerden purificar el agua, recordó el sargento Díaz. No queremos arriesgarnos a ninguna enfermedad. Sin embargo, la mayoría estábamos tan sedientos que ignoramos la advertencia. Bebimos del río sin pensar en las consecuencias, confiando en la aparente pureza del agua. La primera noche después de beber del río, comenzaron los problemas. García fue el primero en mostrar síntomas. Se despertó en medio de la noche, sudando y temblando. ¿Estás bien?, le pregunté, preocupado por su estado. No lo sé, me siento extraño, respondió, llevándose una mano a la cabeza. Todo me da vueltas. Al principio pensamos que podría ser una simple insolación o una reacción a la comida. Pero pronto, más miembros del equipo comenzaron a mostrar síntomas similares: fiebre, náuseas y, lo más alarmante, alucinaciones. A medida que los días pasaban, la situación empeoraba. Algunos de los hombres comenzaron a ver cosas que no estaban allí. Rojas, uno de los más jóvenes del grupo, gritó en plena noche, afirmando que había visto figuras oscuras moviéndose entre los árboles. «Nos están siguiendo, nos están cazando», gritaba, apuntando su rifle hacia la oscuridad. Intentamos calmarlo, pero la paranoia se estaba apoderando de todos nosotros. La falta de sueño y los síntomas crecientes hacían que la situación fuera insostenible. El capitán Morales decidió que debíamos abandonar el campamento y buscar ayuda. No podíamos quedarnos allí, expuestos a lo que fuera que estaba contaminando el río. «Empaquen lo esencial. Nos moveremos río abajo y buscaremos un pueblo o alguna señal de civilización», ordenó, aunque su propia voz temblaba ligeramente, señal de que también estaba siendo afectado. Nos movimos con rapidez, pero la selva se volvía cada vez más hostil. Los síntomas empeoraban y las alucinaciones se volvían más vívidas. Empecé a ver sombras que se movían a la periferia de mi visión, susurrando cosas incomprensibles. Mientras avanzábamos, encontramos un pequeño claro con restos de un antiguo campamento. Había señales de lucha, y lo más inquietante, botellas vacías y equipo abandonado. «¿Qué diablos pasó aquí?», preguntó Díaz, inspeccionando los restos. «Parece que no somos los primeros en sufrir esto», respondió Morales. «Debemos seguir adelante». La visión de los restos abandonados solo aumentó nuestra sensación de desesperación. Nos dimos cuenta de que lo que fuera que estaba en el agua no era algo nuevo, era una trampa mortal, y nosotros éramos las últimas víctimas. Cada paso se volvía más difícil. García colapsó primero, su cuerpo incapaz de soportar más. Tratamos de llevarlo, pero era evidente que no podría continuar. «Déjenme aquí, sigan ustedes», murmuró, con la mirada perdida. Nos vimos obligados a dejarlo atrás, una decisión que nos rompió el alma pero que era necesaria para nuestra propia supervivencia. Los otros comenzaron a colapsar uno por uno, las alucinaciones y la fiebre consumiéndolos. Finalmente, solo quedábamos el capitán Morales y yo. Estábamos desesperados, sin comida ni agua, y con la certeza de que no lograríamos salir con vida. Fue entonces cuando encontramos una cabaña abandonada, cubierta de vegetación. «Mira eso», dijo Morales, señalando la cabaña. «Podría ser nuestra salvación». Entramos con cautela, encontrando botellas de agua almacenadas y suministros básicos. Pero también encontramos algo más. Documentos y notas que explicaban el origen del veneno en el río. Las notas revelaban que el cártel había usado la región como base para experimentar con venenos biológicos. Habían contaminado el río deliberadamente, creando una trampa para cualquier intruso. Los efectos eran devastadores: alucinaciones, fiebre alta, paranoia y, eventualmente, la muerte. «Malditos. Sabían lo que estaban haciendo», dijo Morales, dejando caer los papeles. Mientras leía, sentí que mi propia visión se nublaba. Estábamos envenenados, y no había cura fácil. Los documentos también mencionaban un antídoto, pero estaba claro que no sería fácil de encontrar. Con las últimas fuerzas que nos quedaban, decidimos buscar el antídoto.
Las notas indicaban que podría haber suministros escondidos en un laboratorio improvisado en algún lugar de la selva. Sabíamos que era una misión suicida, pero no teníamos otra opción. Avanzamos lentamente, apoyándonos el uno al otro. Cada paso era una lucha, y las alucinaciones se volvían más intensas. Podía ver a mis compañeros caídos, sus rostros deformados por el dolor y la desesperación. Finalmente encontramos el laboratorio. Era un edificio pequeño y destartalado, oculto entre los árboles. Entramos y comenzamos a buscar frenéticamente. Encontramos el antídoto, pero fue demasiado tarde para Morales. Colapsó mientras intentábamos administrarlo, sus ojos vacíos mirando al techo. Me quedé solo, con la última dosis en mis manos, sabiendo que había sido un milagro llegar tan lejos. Logré sobrevivir, pero la experiencia me dejó marcado para siempre. Regresé a la base, apenas con vida, y narré lo sucedido. La misión fue clasificada, y el río envenenado fue declarado zona prohibida. Cada noche, los rostros de mis compañeros perdidos me visitan en mis sueños. La selva aún me llama, susurrando promesas de venganza y justicia, pero también sé que, en la profundidad de la jungla, los verdaderos peligros no siempre son visibles. Nunca olvides, en la selva, cada sombra puede ser una amenaza, y cada sonido puede ser el último que escuches. Mantente alerta y nunca subestimes a tu enemigo. La próxima vez, podría ser tu historia la que cuente estas palabras. Hay misiones que uno nunca olvida, experiencias que se graban en la mente y que te persiguen en cada momento de silencio. Lo que voy a relatar no es una simple historia de miedo, es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando la mente se convierte en el mayor enemigo. Esto es lo que nos ocurrió en la selva, y cómo casi nos destruyó desde adentro. Nuestra unidad de operaciones especiales había sido enviada a una remota región selvática para investigar actividades de un grupo insurgente. Éramos 7 en total: el capitán Rodríguez, el sargento Díaz, Martínez, Pérez, García, Rojas y yo, el teniente Morales. Nuestra tarea es simple: infiltración, reconocimiento y reporte, dijo el capitán Rodríguez durante la reunión informativa. Mantengan la cabeza fría y sigan las órdenes. Nos estamos adentrando en territorio enemigo. La selva nos recibió con su típica mezcla de humedad sofocante y sonidos inquietantes. Nos movíamos en silencio, con la tensión palpable en el aire. El primer mensaje apareció en el tercer día. Pérez estaba revisando su equipo cuando encontró una nota escrita a mano, escondida en su mochila. ¿Quién escribió esto?, preguntó, mostrando el papel arrugado. En él se leía: sé lo que hiciste en el pasado. Todos nos miramos confundidos. Pensamos que era una broma de mal gusto, pero nadie lo admitió. Concéntrate en la misión, Pérez, dijo el capitán Rodríguez. No tenemos tiempo para juegos. Pero el mensaje había sembrado una semilla de inquietud. Nos preguntábamos quién podía haberlo escrito y, más importante, cómo lo habían hecho sin ser detectados. A medida que avanzábamos, más mensajes comenzaron a aparecer. Esta vez, cada uno de nosotros encontró una nota en su equipo. Las notas eran personales, revelando secretos que solo nosotros conocíamos. García, el más tranquilo del grupo, estaba visiblemente afectado cuando encontró su mensaje. Tu esposa sabe de tu traición. Rojas, siempre el bromista, se volvió sombrío al leer. Ella nunca te amó. Esto no tiene sentido, dijo Martínez, su voz temblando. ¿Cómo saben estas cosas? El capitán intentó mantener el control, pero incluso él no pudo ocultar su sorpresa al encontrar un mensaje en su cantimplora. No puedes protegerlos a todos. La desconfianza comenzó a crecer entre nosotros. ¿Quién podía estar escribiendo esos mensajes? ¿Era uno de nosotros? Nos mirábamos con sospecha. Cada pequeña acción era analizada y cuestionada. Tenemos que mantenernos unidos, dijo el capitán, aunque su voz carecía de la convicción habitual. No dejemos que esto nos afecte. Pero era demasiado tarde. Las notas nos estaban dividiendo. Cada uno de nosotros tenía un secreto revelado, algo que preferiríamos mantener oculto. La paranoia se instaló y las tensiones aumentaron. Poco después, las notas no fueron nuestra única preocupación. Algunos de nosotros comenzamos a experimentar alucinaciones. Pérez juraba haber visto figuras moviéndose entre los árboles, sombras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Nos están cazando, murmuró una noche, con los ojos llenos de miedo. Saben todo sobre nosotros. Intentamos mantener la calma, pero las alucinaciones se volvieron más intensas y frecuentes.
Rojas afirmaba escuchar voces que susurraban su nombre, y García se despertaba en medio de la noche, gritando por cosas que solo él veía. La situación llegó a un punto crítico cuando encontramos una nota en el centro de nuestro campamento. Decía simplemente: uno de ustedes no saldrá vivo. La paranoia se desbordó. Martínez apuntó su rifle a Pérez, acusándolo de ser el culpable. Pérez, desesperado, se defendió, alegando su inocencia. La tensión era palpable, y todos estábamos al borde de un colapso. «¡Basta!», gritó el capitán Rodríguez, tratando de poner orden. «No sabemos quién o qué está haciendo esto, pero tenemos que mantener la calma». Decidimos revisar nuestros equipos a fondo, buscando cualquier pista. Fue entonces cuando descubrimos pequeños dispositivos de grabación y transmisión ocultos en nuestras mochilas y cantimploras. «Alguien nos está observando y manipulando», dijo el sargento Díaz, inspeccionando uno de los dispositivos. «Esto es demasiado avanzado para ser una simple broma». Los dispositivos explicaban cómo nuestros secretos estaban siendo revelados, pero no el motivo. ¿Quién querría desestabilizarnos de esta manera? Esa noche, mientras intentábamos descansar, las alucinaciones y los susurros alcanzaron su punto máximo. García desapareció en la oscuridad, y cuando lo encontramos, estaba en un estado de pánico absoluto, murmurando incoherencias sobre figuras que lo perseguían. «No podemos seguir así», dijo Martínez. «Nos están cazando como a animales». El capitán Rodríguez tomó una decisión drástica. «Nos retiramos al amanecer. No vale la pena arriesgar más vidas. Debemos salir de esta selva y reportar lo sucedido». La retirada fue caótica. Cada sonido, cada sombra, nos hacía saltar. Sabíamos que alguien o algo nos estaba siguiendo, observando cada uno de nuestros movimientos. Las notas continuaron apareciendo, ahora con amenazas más directas y personales. «No llegarás al final», decía la última que encontramos, clavada en un árbol. Finalmente, después de lo que parecieron días de una marcha frenética, llegamos a un claro donde pudimos establecer contacto con la base. Fueron enviados refuerzos para evacuar y desactivar cualquier trampa que pudiera haber sido puesta en nuestro equipo. Fue entonces cuando supimos la verdad. El cártel que operaba en la región había desarrollado una sofisticada estrategia de guerra psicológica, utilizando tecnología avanzada para sembrar desconfianza y pánico entre sus enemigos. «Nos utilizaron como conejillos de indias», dijo el capitán Rodríguez, su voz cargada de rabia y frustración. «Pero no nos quebraron. De regreso a la base, cada uno de nosotros fue sometido a evaluaciones psicológicas y médicas. Habíamos sobrevivido, pero no salimos ilesos. Las cicatrices mentales y emocionales eran profundas, y muchos de nosotros luchamos por volver a la normalidad. La selva se convirtió en un lugar de pesadilla, un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la mente humana cuando se enfrenta a un enemigo invisible y astuto. Nunca volvimos a hablar mucho de lo sucedido, pero todos llevamos con nosotros la lección aprendida. La verdadera fortaleza no está solo en el cuerpo, sino en la mente y en la capacidad de mantenerse unido frente a la adversidad. Nunca olvides, en la selva, no solo los peligros físicos pueden acabar contigo. La mente puede ser tu peor enemigo, y la desconfianza, el arma más letal. Mantente fuerte, mantente alerta, y sobre todo, mantente unido a tus compañeros. La próxima vez podría ser tu historia la que cuente estas palabras. La selva siempre ha tenido un aire de misterio, un entorno que parece estar vivo, respirando, observando. Pero nada nos preparó para lo que encontramos aquel día de octubre de 2020. Era una misión rutinaria, o al menos así lo parecía al principio. Nuestro objetivo era recuperar un drone que había desaparecido en la espesura. Lo que descubrimos fue algo mucho más siniestro. «Atención, equipo. El drone Bravo 2 ha dejado de transmitir. Última ubicación conocida. En plena selva. Prepárense para el despliegue. Queremos ese equipo de vuelta intacto», dijo el comandante Rivera, su voz firme y clara en nuestros auriculares. Nos adentramos en la selva en helicóptero, un grupo de 6 soldados experimentados. A mi lado estaban Torres, el especialista en comunicaciones, y Méndez, nuestro mejor rastreador. El helicóptero nos dejó en un claro, y la selva nos envolvió con su humedad opresiva y los sonidos constantes de criaturas invisibles. Avanzamos con cautela, siguiendo las coordenadas del último punto conocido del drone. El suelo era irregular, lleno de raíces y vegetación densa. Cada paso era un esfuerzo.
A medida que nos adentrábamos más, la sensación de ser observados se intensificaba. «Esto no me gusta nada», murmuró Torres, ajustando su equipo. «Es como si algo nos estuviera siguiendo». «Concéntrate», le respondí. «Tenemos una misión que cumplir. Nada más». Llegamos a la ubicación indicada al caer la noche. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a buscar signos del drone. No tardamos mucho en encontrarlo. Estaba allí, enredado en una maraña de lianas y ramas. «Ahí está, comandante. No parece dañado», informó Méndez mientras cortaba las lianas con su machete. Pero al acercarnos, notamos algo extraño. El drone no estaba solo. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de símbolos tallados en la tierra, símbolos que ninguno de nosotros reconocía. «¿Qué diablos es esto?», preguntó Torres, su voz reflejando la inquietud que todos sentíamos. Mientras intentábamos liberar el drone, Méndez dio un paso atrás y de repente cayó en una trampa oculta. Un agujero profundo lleno de estacas afiladas. Por suerte solo se lastimó una pierna, pero el susto nos puso en alerta máxima. «¡Mierda! ¡Cuidado por donde pisan!», gritó Méndez desde el fondo de la trampa. Lo sacamos con dificultad y comenzamos a revisar el área con más cuidado. Pronto descubrimos que estábamos rodeados de trampas, fosas con estacas, redes camufladas, incluso mecanismos rudimentarios pero efectivos para disparar dardos. Continuamos moviéndonos con precaución sabiendo que el terreno estaba lleno de peligros. Pero la sensación de ser observados no nos abandonaba. Empezamos a escuchar susurros entre los árboles, risas suaves que se desvanecían cuando intentábamos localizarlas. «Esto no es natural», dije tratando de mantener la calma. «Alguien o algo está jugando con nosotros». De repente, Méndez se detuvo en seco. «Silencio. ¿Escuchan eso?». Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Un crujido, como de ramas rompiéndose, se acercaba. A la luz de nuestras linternas, vimos una figura moviéndose entre los árboles. Era alta y delgada, casi esquelética, con ojos brillantes que reflejaban la luz. No era humana, o al menos no completamente. «¡Atrás!», grité apuntando mi rifle hacia la figura, pero antes de que pudiéramos reaccionar, desapareció entre la espesura. «Tenemos que salir de aquí», dijo Torres, su voz temblando. «Esto no es una misión de rescate, es una trampa». «Calma, Torres», le respondí, aunque yo mismo sentía el miedo apoderarse de mí. «Tenemos que mantener la cabeza fría». Nos reagrupamos y evaluamos la situación. Decidimos montar un campamento provisional y esperar a la luz del día para planear nuestro escape. Pero la noche no nos dio tregua. Los susurros y risas continuaron, y cada sombra parecía albergar algún peligro. Con el amanecer, tomamos la decisión de abandonar la misión. El drone no valía nuestras vidas. Comenzamos a retroceder, usando nuestras propias marcas para evitar las trampas que ya habíamos descubierto. Pero la selva parecía haber cambiado durante la noche. Los caminos que habíamos tomado ya no estaban allí, las marcas desaparecidas. Era como si la selva misma estuviera viva, moviéndose, cambiando su forma para mantenernos atrapados. Nos encontramos de nuevo con la figura esquelética. Esta vez no estaba sola. A su alrededor, sombras de otras criaturas se movían con gracia inhumana. «¡Fuego!», ordené, y nuestros rifles resonaron en la selva. Pero las balas parecían no hacerles daño. Se movían como el viento, esquivando cada disparo. Torres cayó primero, atrapado por una red que se cerró sobre él con fuerza mortal. Luego Méndez, atrapado por una trampa que no habíamos visto. Con solo 2 de nosotros quedando, logramos encontrar un camino de regreso, guiados más por la desesperación que por el sentido de la orientación. Llegamos al claro donde nos había dejado el helicóptero. Agotados, heridos y aterrorizados, el helicóptero nos recogió, y al volver a la base, dimos nuestro informe. Nadie nos creyó completamente. Había algo en la selva que no podía explicarse, algo antiguo y maligno. Hasta el día de hoy, la misión del drone perdido sigue siendo un tema prohibido en nuestro escuadrón. Torres y Méndez nunca fueron olvidados, y la selva quedó marcada como un lugar al que nadie más debía volver. En las noches, a veces me despierto sudando, recordando esos ojos brillantes en la oscuridad y los susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. Sé que algo nos observaba, algo que no quería ser descubierto. Y en algún lugar de esa selva, esos ojos aún están vigilando, esperando a su próxima presa.